Bienvenidos a los 49ers presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate en compañía de Carlos Justis para platicar de un partido muy difícil para los 49ers. Perdieron 42-26 en casa con sus rivales divisionales Los Ángeles Rams. Y bueno, Carlos, pues fue ahora sí un partido donde realmente podemos decir que fue muy evidente que la defensiva, conforme fue perdiendo jugadores a lo largo de la temporada, fue una mala combinación, ¿no? Llegas con una defensiva muy lesionada, sabemos, a nadie le gustan las excusas, a mí tampoco, pero es la realidad. O sea, estás perdiendo muchos jugadores claves en la defensiva y lo combinas a que te vas a enfrentar a una de las mejores ofensivas de la liga, quizás la mejor ofensiva de la liga, y pues ahí está el resultado. Y si a eso le agregas también los errores que cometió el equipo, el arranque lento de la ofensiva, y yo creo que es un resultado de cierta manera que tiene lógica, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que originalmente, Jesús, yo creo que muchos sabíamos que era un partido que iba a ser muy difícil de ganar, ¿no? Sí. O sea, la realidad es que muchos creíamos incluso que era un partido que desde que arrancó la temporada sabemos que normalmente se dividen esos partidos contra los Rams, ¿no? Termina siendo al revés, gana el equipo allá y después pierdes acá, ¿no? Pero creo que más que un golpe de realidad es enseñarte dónde estás parado en la temporada. Y ojo, eso no quiere decir que vas a tirar la temporada por la borda, porque igual estás con récord positivo, estás 6-4, los 4 siguientes partidos. Y no todas las semanas vas a enfrentar a los Rams. Por eso digo, las siguientes 4 semanas son partidos más accesibles, pero te decía, ¿no? Creo que esos partidos también te van a esconder algunas carencias que se demostraron en este juego, porque así como lo mencionas, enfrentas a una de las, si no la mejor ofensiva de la liga, por lo menos una que está en mejor ritmo, ¿no? Que está en mejor momento, que ha conseguido resultados importantes, que ha conseguido muchísimos puntos y ahora también pues te hace pagar, ¿no? Por todas esas ausencias que hay. Entonces, no es que sea un golpe de realidad a donde está parado el equipo, simplemente es enseñarte que pues, ya llega un momento que lo de las lesiones ya es un problema, ¿no? Y todo el mundo ya lo sabía, pero se había escondido, maquillado por ahí con algunos resultados porque la defensiva había respondido en esos partidos y ahora le cuesta más trabajo, ¿no? Porque la diferencia de nivel era un poquito más evidente, ¿no? Entonces, creo que también te da un balance de dónde estás para saber qué puedes tratar de corregir, pero también va a ser muy difícil si te vuelves a enfrentar a un equipo parecido. Es que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Cuando pierdes a Bosa, pues obviamente todos nos pusimos tristes. Es una baja importante, pero dices, ok, por lo menos tienes a Fred Warner. Luego también pierdes a Fred Warner y dices, ok, los novatos, Michael Williams, Alfred Collins, por ahí están jugando bien. Quizás Robert Saleh encuentra la manera. Luego pierdes también a Michael Williams. Incluso... Y Alfred no juega este partido. Y Alfred Collins no jugó tampoco este partido. E incluso existía la posibilidad de que estuvieras en este juego sin Bethune, sin The Winters, sin Bryce Hall, sin Kalia Davis. Imagínate, Carlos, al final todos terminaron jugando, pero especialmente Bethune, el mismo The Winters, estuvieron entrenando solamente de forma limitada toda la semana. Y eso también tiene un impacto. Sí, porque a veces cuando uno ya ve el partido, puedes tener cierta exigencia. Y creo que el ejemplo perfecto fue Fred el año pasado. Fred decide, ¿no? Él mismo jugar lesionado todo el año pasado. Y a pesar de que tiene un muy buen año, no fue el año que pudo haber sido si no hubiera estado lesionado. Entonces, por más que el jugador esté con capacidad de jugar, cuando no estás al 100%, no vas a jugar al 100%. No es la mejor versión de ti. Y lo estamos viendo, la gran diferencia. Brock probablemente en estos partidos, si estuviera jugando, porque hay una posibilidad de que juegue, se vería bien a secas, porque no estaría al 100%. Hay ciertas cosas que Brock Purdy hace que con esta lesión no podría hacer, estaría limitado. Entonces jugaría bien, pero no jugaría a su mejor versión. Brock tiene la ventaja de que, que al lado tiene a Mac, que está jugando bien, ¿no? Entonces ahí puedes medir esas cosas, pero en el caso de la defensiva no sucede, porque si ya perdiste a Fred y ahora tienes a Tatum y Bethune llega tan condicionado, entonces ya no tienes a dónde ir. Ahí ya perdiste, porque tienes a un jugador que está limitado y no tienes con qué suplirlo. Cuando si Fred estuviera a lo mejor no en su mejor versión, a lo mejor podías intercambiarlo con Tatum, pueden ahí estar en algún momento intercambiando algunos snaps y te ayuda.
Pero cuando ya tienes al suplente también no al 100%, es muy difícil hacerlo. Y se notó mucho porque al final de cuentas parecía que la ofensiva de los Rams está haciendo lo que quería en el campo. Sí, avanzaron muy, muy fácil. De hecho, si mal no recuerdo, solamente en 2 ocasiones los obligaste a despejar y así es complicado. Y de las cosas que sí se hicieron bien, vamos a destacar aquí, como siempre, como cada martes, algunos numeritos muy interesantes de varios jugadores de los 49ers. Por ejemplo, comencemos con Mac Jones. Lo que hace Mac Jones es para destacar porque estaba enfrentando también a quizás la mejor defensiva de la liga. Están muy bien balanceados, tienen una excelente línea defensiva los Rams, buenos linebackers, buena secundaria. Y Mac Jones completó 33 de 39 pases para 319 yardas. Lanzó para 3 touchdowns también. Es cierto, sufrió una intercepción, pero incluso su índice de pasador fue de 115.7. De hecho, fíjate, Carlos, con esos de 33 pases que logró completar, y le dio un 84.6 de porcentaje, ¿no? En los pases completados. Con eso, Jones se convierte en apenas el tercer mariscal de los 49ers en completar al menos 30 pases con un porcentaje de 80 o más desde que Jeff García lo hizo. Jeff García lo hizo en una ocasión allá por el año 2000 contra los Osos de Chicago, y el otro que también lo hizo fue el histórico, ¿no? Steve Young. Steve Young lo hizo contra Washington en 1996. Entonces, para destacar, porque estás enfrentando una sólida defensa como la de los Rams, que te puede presionar, y de hecho la línea ofensiva, también hay que darles crédito, no permitió ninguna captura, pero sí me llamó la atención estos buenos números de Mac Jones. Creo que se combina, digo, por eso el problema del partido, igual, digo, iba a ser muy difícil ganarlo, a lo mejor no lo terminabas ganando, pero creo que sí se abultó un poquito el resultado al principio porque la ofensiva se tardó en cargar. Arrancó lento, pero ¿no? una Sí. vez que arrancó, comenzó a poner puntos en el marcador, incluso arrancando la segunda mitad en ese primer drive, se pone a una sola posesión de poder empatar el partido, ¿no? Y es difícil pensar que eso iba a suceder cuando estabas tan atrás. Después, obviamente, parece que se acabó el gas y ya no tuvo para dar para más. Y conforme fueron anotando además más puntos, porque ahí tenías que en algún momento poder cerrar, ¿no? La compresa para que no entrara más agua. No lo pudiste hacer y entonces ya la ofensiva también se puso en una posición donde seguía buscando el partido y se vio obligado a hacer algunas cosas que tal vez en una situación normal no hubiera hecho, ¿no? Pero creo que si hubieran podido arrancar un poquito más, más rápido, ¿no? Por lo menos a lo mejor en el segundo drive, subir puntos al marcador cuando se quedan cortos en esa cuarta oportunidad, creo que el partido a lo mejor también se hubiera sentido diferente, ¿no? Igual es de destacar porque, te digo, se metieron al partido, aprovecharon las par de veces que la defensiva pudo hacer el trabajo y los hicieron pagar. Josh Kittle tiene esa jugada al final espectacular, donde se nota que no quería dar el partido por perdido. Entonces, sí es de destacar lo que hace Mac, lo que hace la línea ofensiva, creo que es muy interesante. O sea, hay que pensar en el pass rush que tiene el conjunto de los Rams y que no hayan tocado, bueno, no que lo hayan tocado, pero que no hayan tenido un solo saque en el partido, es realmente un muy buen trabajo de la ofensiva. Y por eso Josh Kittle lo decía al final. Por la situación en la que estamos en este momento, nosotros tenemos que cargar con el peso, ¿no? Esa va a ser la fórmula. Las estrellas están acá, los jugadores importantes están acá, los de experiencia están acá. Todavía podemos recuperar algunas piezas porque Brock se sigue recuperando. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle a la defensiva a que no esté tanto tiempo en el campo, a que le podamos limitar el daño que le pueden hacer, precisamente para que los novatos y los suplentes no sufran. Sí, de acuerdo. Y bueno, Christian McCaffrey, quizás en esta ocasión no le tocó anotar touchdown, pero sí consigue más números que le agregan a sus nuevas marcas, ¿no? Por ejemplo, tuvo 12 acarreos, nada más para 30 yardas, pero obviamente él también siempre colabora con recepciones. En esta ocasión tuvo 8 recepciones Christian McCaffrey para 66 yardas, y eso le ayudó, Carlos, a unirse a un grupo de corredores históricos. Ahora McCaffrey ya tiene en su carrera 7,000 o más yardas por tierra, 5,000 o más yardas de recepción, y entonces se une a corredores del calibre de Marcus Allen, de Tiki Barber,
de Marshall Faulk, que esta temporada constantemente ha estado allí pegado de Marshall Faulk, un histórico, ¿no? De los Rams. De los Rams, precisamente. Cuando no eran de Los Ángeles, pero sí. Sí, entonces imagínate, ¿no? Si estás allí junto a nombres como el de Marshall Faulk, sinceramente es para destacar lo que hace McCaffrey. Y ojo, que creo que los números también de por tierra de este partido se ven condicionados porque estabas desde atrás, desde el principio, ¿no? Estás a 3 scores atrás, no ibas a poder correr el balón. Entonces, sí, a lo mejor McCaffrey en un juego más balanceado hubiera también tenido una tarde diferente. Pero igual, sigue colaborando, sigue siendo importante lo que da. Pero te digo, sí creo que esos números de 30, no sé qué tanto fue el gran trabajo que hizo la línea defensiva de los Rams, porque al final de cuentas, te digo, creo que no puso tanta presión como podía haber sido. No es de que hecho, no la pongan. A Verse en algunas ocasiones lo mandaban a marcar a McCaffrey. Por eso también, en parte, eso ayudó a que quizás no tuvieran una sack sobre Mac Jones. Exacto. La presencia de McCaffrey, ¿no? La presencia de McCaffrey lo hace, pero te digo, creo que, y el hecho de que se hayan puesto tan atrás en el marcador desde el principio, pues te obliga, ¿no?, a estar pasando. También por eso Mac termina con 39 intentos de pase, porque tenías que tratar de avanzar el balón rápido. Incluso la primera serie ofensiva que acaban anotando la hacen en 2 minutos, y es precisamente por eso, porque tenías que mover el balón rápido porque el partido se te iba, ¿no? Y después lo puedes juntar. Pero bueno, otra vez, lo de McCaffrey sigue siendo impresionante, y no me queda duda que, bueno, de los partidos que siguen, seguramente veremos más marcas de él. Sí, claro. Y luego, Jauan Jennings, a pesar del fumble, que obviamente eso también fue crucial, creo que también cambia, es una de las jugadas que cambian el rumbo del partido, pero podemos ver que Jauan Jennings cada vez empieza a sentirse mejor físicamente, porque ha estado batallando con muchas lesiones, porque de hecho, a pesar de ese fumble, que obviamente es una jugada enorme, negativa, que te afecta bastante, porque aparte estabas ya en territorio de los Rams, pero él terminó de hecho con 6 recepciones, 71 yardas, un touchdown. Luego tú mencionabas a George Kittle. George Kittle también tuvo un excelente partido y me encantó que no se da por vencido, como lo mencionabas, ¿no? Cómo se estira con el balón para anotar ese touchdown. Y de hecho George Kittle, él lideró al equipo en yardas de recepción con 84. Fueron 9 recepciones, ese touchdown que mencionábamos. Y ayudó, ese esfuerzo que tuvo George Kittle lo ayudó a colocarlo como la tercera ala cerrada en la historia de la NFL, en llegar más rápido a las 7,500 yardas de recepción en su carrera. Otro jugador. Hablamos de Christian McCaffrey, Kittle, otro jugador realmente impresionante para los 49ers. Y ojo, a lo mejor es la temporada rara para decir esto, pero yo creo que Josh Kittle puede empezar a estar en la conversación de los mejores tight ends de la historia. A lo mejor los puedes acomodar como tú quieras, ¿no? Por ahí algunos encima de él, pero definitivamente es uno de los mejores tight ends de toda la historia, por lo que significa para el equipo, por su personalidad, por lo que bloquea, por lo que consigue por aire, por todas las cosas juntas. Yo creo que Josh Kittle está ya en esa conversación, y todavía lo que le falta, porque George es realmente un jugador que a lo mejor no es tan joven, pero creo que por cómo se cuida, por cómo ha sido su carrera, puede tener todavía varias temporadas más, y esos números se van a seguir apilando, ¿no? Entonces, seguramente va a estar en un first ballot del Salón de la Fama. Creo que eso tampoco queda dudas. Y te digo, para mí la parte importante de George es ese touchdown del final, porque en realidad no significaba mucho. O sea, iba a ser difícil, que ya no iba a pasar nada más porque el tiempo ya no te daba. Pero igual lo consigue, primero por sentirse bien él, por sentir bien esa marca personal, y segundo por darle al equipo esa sensación de que no hay que rendirse, ¿no? A pesar de que las cosas no están funcionando. Sí, exactamente. Luego Luke Farrell también registró un touchdown. De hecho, con San Francisco él no había anotado nunca ningún touchdown en su carrera, y aquí con los 49ers ya tiene 2. Fue el segundo de la temporada, y obviamente, como les decía, de su carrera para Luke Farrell. 2 recepciones, 15 yardas. Brian Robinson. Esto también es muy importante porque conforme va avanzando la temporada, tú vas a necesitar que Brian Robinson tenga más acarreos también para que McCaffrey no esté recibiendo tantos golpes todo el año. Tú quieres a un McCaffrey sano toda la temporada, sobre todo. Siempre lo quieres sano, pero incluso en esta, donde sabemos lo que ha ocurrido con las lesiones. Pero Brian Robinson registró 8 acarreos para 41 yardas. Otro touchdown. Me encanta cómo es muy fuerte Brian Robinson, muy difícil de taclear. Atropella al defensor de los Rams, ingresa a la zona de anotación. Entonces, este es su
su segundo de la temporada, su segundo touchdown. Ya son 17 en su carrera. Creo que eso también va a ser importante, Carlos, el papel que comienza a tomar a Brian Robinson. Y en esa jugada, si mal no estoy, ese truck que le hace se lo hace a Landman, que era el mismo linebacker que había conseguido el fumble sobre Jawan Jennings. Sobre sí, Jawan Jennings. Razón, que Kinchen recuperó. ¿Te acuerdas que llegó Landman? Por encima, no, viene con el golpe, ¿no? Hace el famosísimo peanut punch que acaba sacándole el balón. Y aquí lo agarra de frente. Landman es un linebacker de más de 230 libras y mide creo que casi 6'3". Y llega Robinson y lo deja estampado en el piso y se lo lleva, ¿no? Y lo que dices, el balance que ha podido encontrar el equipo pudiendo utilizar a Brian en situaciones específicas, ¿no? Obviamente es difícil porque Christian no le gusta salir, ¿no? Es algo que ya sabíamos, incluso cuando le dosificaron el trabajo a lo largo de la pretemporada, ¿no? Y de los OTAs, dijo Shanahan que era como que había que pelearse con Christian para que descansara. Sí. No, o sea, no necesitamos que haga esto. No, pero no. Y Christian para ese sentido es demasiado competitivo, entonces es difícil a lo mejor convencerlo de que no en este drive no vayas o en esta jugada no vayas. Pero creo que a poco también ha entendido que eso es importante también para él y Brian ha sabido tener ese rol y ha podido pues ya contribuir bastante para el equipo, ¿no? Entonces sí es importante lo que va a seguir haciendo Brian Robinson y te digo, otra vez toda la ofensiva, porque al final de cuentas de aquí a lo que quede de la temporada hay que anotar muchísimos puntos para poder competir en los juegos. Así es, y bueno, ahora sí pasando para la defensiva, ¿no? Que es el lado que ya lo comentábamos al inicio, está más lesionado de San Francisco y es lo que hace del resto de la temporada un enorme desafío. Pero fíjate, comentábamos que Bethune estuvo entrenando limitadamente toda la semana. Y a pesar de eso, incluso en este partido, ¿te acuerdas que tuvo que salir por un momento? Y el mismo Bethune es cierto que también tuvo aquel error grande donde consiguió aquella penalidad por aquel golpe afuera del campo. Pero fíjate, Bethune... Que después vino un golpe exactamente igual sobre McCaffrey y ahí sí no pasó nada, ¿no? No, pero claro, claro. Que Bethune, Carlos, tuvo 10 tacleadas en este partido. Y fíjate, este dato sí me llamó también la atención porque este dato, de hecho, aquí no está Fred Warner en este dato. Y estamos hablando de Fred Warner, un futuro salón de la fama, que obviamente es lo que explicó Shanahan. Dijo, el problema es que cuando tienes a Fred Warner, él ordena todas las piezas. Bethune ahorita tiene esa enorme responsabilidad de ser también como el mariscal de la defensiva y entonces le estás pidiendo muchísimo a Bethune, que lo dijo Sala, como el año pasado casi no jugó, que fue su año de novato, es como si fuera novato también este año. Pero a pesar de eso está haciendo algunas cosas muy buenas. En este dato sí me llamó la atención porque mira, 10 tacleadas contra los Rams, eso provoca que sea su quinto partido consecutivo para Bethune de 10 o más tacleadas. Y mira con quién está empatado. El último linebacker que logró eso no fue Fred Warner. Fue obviamente alguien que sí está ya en el Salón de la Fama, que Fred Warner un día va a estar, pero estoy hablando de Patrick Willis. Patrick Willis es el último linebacker de San Francisco que en su año de novato, por cierto, de Patrick Willis en el 2007, fue el último que consiguió juegos consecutivos de 10 tacleadas o más, como ahora Bethune lo consigue con 5. No juegos consecutivos, porque hay que dejarlo en claro, fueron 5. Sí, 5 juegos consecutivos con 10 o más para Bethune y el último que lo había hecho Patrick Willis en el 2007. Sí, digo, yo creo que lo de Tatum obviamente tiene muchísimo espacio para crecer, pero lo que tú mencionas, creo que el problema principal de enfrente viene que primero te tienen que comparar, ¿no? Porque por más que no quieras, te van a decir, bueno, pero es que Fred hace esto y este no hace esto. Y lo segundo es precisamente en la parte organizacional, porque muchas veces te ves obligado a que de repente hay cosas que no puedes hacer o se pierde un poquito la cobertura o algo, porque precisamente Tatum no es que no lo sepa hacer, es que no lo hace como lo hace Fred. Entonces, sí, imagínate, tener que hacerlo como lo hace Fred Warner. O sea, bueno, si Tatum pudiera organizar la defensiva como lo hace Fred Warner en su año de novato, bueno, pues entonces ¿de qué estamos hablando, no? O sea, tenemos un futuro Salón de la Fama ya sentado ahí. Claro. Que, ojo, lo puede todavía hacer. Nadie dice que no lo va a poder ser. Pero no lo puedes hacer a ese nivel después, porque Fred lo hace después de tener 8 temporadas en la liga, ¿no? Y estar consistentemente en el campo, porque solamente se había perdido un partido antes de este año que tiene esa lesión fuerte. Entonces, entre más tiempo estás, entre más reps tienes, pues es más fácil que tengas más experiencia, ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha sufrido a lo mejor la diferencia grande entre uno y el otro. Pero en cuanto al output físico, en cobertura, de poder atacar los gaps, creo que Tatum es realmente un jugador extraordinario.
¿no? O sea, te digo, le falta crecer, a lo mejor como mariscal de campo en la defensiva, en poder organizar al resto de la defensiva, y es algo que todavía tiene que aprender en qué momento hacerlo y cómo hacerlo y reconocer mejor algunos paquetes, algunas jugadas, algunas asignaciones. Eso va a ser parte del crecimiento, pero o sea, los números que está poniendo son de un jugador que realmente es élite y te vuelve a demostrar que los Niners a la hora de ir al draft siempre le pegan. Sí, exactamente, y sobre todo con los linebackers. Normalmente han sacado buenos linebackers los 49ers y esto también me hace pensar a largo plazo. Obviamente, pues ahorita la gente está molesta, frustrados, otros tristes por todas las lesiones, porque vienes de una derrota difícil ante los Rams, pero pensando a futuro, cuando regrese Fred Warner la próxima temporada, ahí tienes a Betún para jugar la otra. Porque él dijo, le preguntaron, recuerdo, fue durante training camp, obviamente antes de que se lesionara Fred Warner. Y yo recuerdo ese día que le preguntaron a Betún, tú puedes jugar cualquiera de las posiciones de linebacker, ya sea la posición de Mike linebacker, el Will linebacker o el Sam, que son las tres posiciones. Y digo, sí, yo puedo jugar en cualquiera. Entonces, eso me dice que el próximo año quizás esté compitiendo fuertemente con Dee Winters para jugar a un lado de Fred Warner. Y allí ya tienes una dupla interesante de linebackers. Y también no sabemos. Los tres. Sí, y también no sabemos lo que los 49ers todavía tienen a Nick Martin. A mí sí me gustaría que en algún momento de esta temporada empiecen a incorporar a Nick Martin para ver qué te puede ofrecer allí junto a Betún, junto a Dee Winters, porque ha estado jugando mucho a Luke Gifford. Pero Luke Gifford también siento que en este partido tuvo algunos problemas, se le escaparon los jugadores que tenían cobertura. Obviamente es difícil jugar a ese nivel. Le pones a un muy buen tight end y lo tienes que cubrir en espacio abierto afuera y sí fue un problema de asignación. Pero por eso te digo, quizás en algún momento no sería mala idea empezar a incorporar a Nick Martin, quizás en algunos partidos, a Luke Gifford, mandarlo en equipos especiales, porque acuérdate que Luke Gifford es especialista en equipos especiales. Y ahorita el que está jugando en equipos especiales es Nick Martin, y lo dijo Sala, se tiene que ganar su lugar, ¿no? Tiene que pasar por los equipos especiales, pero yo creo que en algún momento, y yo creo que Sala lo va a hacer, en algún momento va a empezar también a incorporar a Nick Martin para ver qué te puede ofrecer, ¿no? Sí, porque además lo de Gifford pasa porque también tienes que darle un poquito de refresco. O sea, pasó mucho tiempo la defensiva en el campo, entonces pues llegó un momento que tanto Tatum como Dee tenían que tomar un respiro pensando que además no llegaban al 100%. Entonces te encuentras en esa que yo te lo mencioné, es la misma jugada dos veces. En la primera había habido creo que una penalidad que es lo que salva esa jugada. Y la segunda, pues bueno, te hacen pagar en ella, ¿no? Entonces siempre es difícil que pongas un linebacker, o sea, cuando Fred lo hace porque es Fred, ¿no? Tener un linebacker que cubre en espacio abierto como lo hace Fred Warner, yo creo que Fred Warner es el único que lo hace de toda la liga. Hay linebackers muy inteligentes, muy buenos, pero cubrir a un receptor por fuera, o sea, solo Fred. Sí. Entonces eso primero lo hace complicado. Y después está bien esa competencia interna por las posiciones. Y yo me voy a ir todavía más allá. Fred tiene ya 8 años en la liga. Tatum, este es su segundo año. O sea, están diciendo que está como si fuera su año de novato porque no jugó el año pasado, pero es su año de novato. Va a llegar un momento que Fred ya no va a estar, ¿no? Sí. O sea, la realidad es que Fred en un momento se va a tener que retirar. Va a decir, ya, hasta aquí llegué, esto es todo. Y si puedes de alguna manera mantener a Tatum ahí, ya con la experiencia, es lo que estamos hablando, ya tienes 7, 8 años en la liga, ya sabes cómo comandar, pues ahí puedes tener el reemplazo, ¿no? de Fred Warner para poder seguir teniendo esa base sólida. Sí, por supuesto. Y por último, antes de pasar también a los informes que dio Kyle Shanahan el lunes, que también son muy importantes, y allí hay algunas buenas noticias dentro de todo lo malo que ha sucedido con las lesiones este año, pero Kalia Davis y Keon White se combinaron para esa sack sobre Stafford, que la presión al mariscal también creo que fue un problema, no tuvo mucho tiempo Stafford para lanzar, y eso pues se comprende también, ya lo mencionábamos, va todo de la mano con todas las lesiones que has tenido. Y a pesar de eso, hubo algunos momentos donde sí llegaron a presionar a Stafford, pero no lo suficiente, ¿no? Y por eso la secundaria quedó expuesta, permitiendo muchas yardas, touchdowns, porque todo va de la mano, ¿no? Tu pass rush tiene que ayudarle a la secundaria, y si no hay pass rush, pues es muy, muy complicado. Estás jugando todo el partido, como luego dicen, 7 contra 7, como esos ejercicios que vemos en training camp, donde normalmente en los 7 contra 7 el receptor siempre va a tener la ventaja, ¿no?
Sí, sí, cuando no puedes, y se notaba cuando había presión, ¿no? Porque vimos a Stafford fallar un par de pases donde parecía que estaba el jugador abierto. E incluso a veces hubo momentos que casi lo interceptan, ¿eh? Exacto. Entonces, esas jugadas vienen porque sabemos que a Stafford le sucede eso, ¿no? Parte de por qué los Rams ganaron solamente un Super Bowl, después les ha costado regresar incluso a los partidos de campeonato, es precisamente por eso. Porque así de bueno como es Matthew Stafford, cuando se encuentra en situaciones donde está bajo mucha presión, tiende a ser impreciso, ¿no? Incluso en ese juego estuvo a punto de lanzar una intercepción. Me traíste malos recuerdos. Pero ese es el punto. Sí. O sea, Stafford, en el juego de campeonato. Stafford siempre tiene ese tipo de jugadas y eso es lo que le acaba pasando factura. Entonces, cuando lo puedes hacer, y digo, hubo momentos donde sí se pudo, decías, bueno, pues ha estado toda la tarde lanzando esta cantidad de pases increíbles y de repente hay unos que parece que están abiertos y los falla, ¿no? Y es precisamente por eso. La secundaria sí creo que sí tiene un poquito más de responsabilidad de estar un poquito más apretada porque en esa línea no hay ausencias. Incluso creo que hay jugadores que tienen más oportunidad. O sea, Renardo y Dimo han estado jugando. Ellos no tienen excusa para no cerrar a sus receptores. Obvio, no es lo mismo. Es difícil marcar a Puka Nacua y a Davante Adams cuando además tiene mucho tiempo para lanzarles el quarterback, ¿no? O sea, eso es entendible. Los dos safeties, hay 4 safeties en este equipo porque ahí sí no hemos tenido lesiones, que los 4 pueden contribuir. Han tenido algunos errores tanto de fallar tacleadas como de no reconocer sus asignaciones. Ese ha sido otro problema también. Que ha sido otro problema y para mí ellos sí no tienen excusa porque en realidad en la defensiva la única excusa está en la línea de linebackers porque no está Fred, porque Fred es Fred. Y después, obviamente, en la línea defensiva, porque ahí sí hay muchísimas ausencias. Ahí sí, incluso los que están, algunos están no a lo mejor en su mejor nivel. Que obviamente, te digo, a lo mejor es un poquito injusto para Dimo y para Renardo, que si no hay presión y este tipo está ahí sentado 8 segundos, pues yo no voy a poder estar correteando a Puka Nacua por todo el campo 8 segundos, o sea, tampoco sean malos, ¿no? Es verdad, se juntan esas dos cosas, pero al final de cuentas creo que sí la secundaria puede apretar un poquito más para ayudarle también al pass rush a que llegue, porque las veces que lo pudieron hacer, los pusieron en problemas. Sí, ahora sí vamos a pasar ya para cerrar, Carlos, con lo que dijo Shanahan el lunes. Y algo muy importante, incluso él se sorprendió porque dice, no hay lesiones. O sea, primero dijo durante... Sí, nuevas lesiones, pues. Durante el domingo dijo, no hay lesiones después del partido contra los Rams, pero normalmente estamos acostumbrados, desafortunadamente, que el lunes se agregan por lo menos 3 nuevos jugadores a la lista de lesionados. E incluso le preguntaron, ¿no te sorprende eso? Y dijo Kyle Shanahan, la verdad sí. De hecho, todavía no lo puedo creer por completo. Es más, mejor me voy a esperar hasta el miércoles para ver si de repente no sale algo allí. Ojalá que no. Pero el mismo Kyle Shanahan se sorprendió de que afortunadamente esta semana no se agregaran nuevas lesiones. Y también, eso por un lado, muy buenas noticias, ¿no? Porque ahorita lo menos que quieras es que se sigan agregando lesiones. Entonces, qué bueno que no hubo lesiones después de este partido. Y lo que dijo también, que es muy importante, es que los 49ers ya están esperando ahora sí el regreso de Ricky Pearsall a las prácticas este miércoles. Imagínate, porque esa va a ser la clave, Carlos. El mismo Quiroz lo dijo, tú también lo mencionabas al inicio del programa, yo lo he mencionado, que como la defensiva está muy lesionada, la ofensiva va a tener que jugar en un nivel élite todos los partidos para que los 49ers tengan oportunidad. Y si logras recuperar a Ricky Pearsall, que estaba jugando en un excelente nivel en el arranque de la temporada, le agregas otra pieza más. Ya la ofensiva se empieza a ver bien, ¿no? Ricky Pearsall por un lado, tienes de ala cerrada a Kittle, de corredor a McCaffrey, Trent Williams cubriendo el lado ciego del mariscal. Entonces estamos hablando de una ofensiva. Obviamente te falta también Brock Purdy, porque también de Brock Purdy dijo esto muy importante. Dijo, porque le preguntaron, ¿qué es lo que necesitan los 49ers ver de Brock Purdy para que pueda regresar a jugar? Porque hemos visto que Brock Purdy ha estado practicando, pero solo limitadamente toda la semana. Y estas fueron las palabras que dijo Shanahan. Dijo, necesitamos que tenga 3 prácticas agresivas. Y básicamente se refiere a que estés en limitaciones, que sean prácticas completas. Y dijo, y que después de esas 3 prácticas, porque tú sabes que los equipos siempre practican cuando el juego es en domingo, miércoles, jueves y viernes, y que después de esas 3 prácticas, Brock Purdy nos diga que se siente bien para tener esa confianza de que vuelva a jugar. No sabemos si va a jugar todavía esta semana, pero Mac Jones lo está haciendo por lo pronto a un buen nivel. Pero si regresa Ricky Pearsall, ya es una excelente noticia. Y también dijo que no le van a abrir, hablando de receptores abiertos con Ricky Pearsall, que a Brandon Ayuk todavía esta semana
no le van a abrir su ventana de prácticas. Sí, no, primero porque la lesión de Brandon ha sido realmente, o sea, es una lesión dificilísima. Yo veía difícil incluso que regresara esta temporada. Lo de Ricky son excelentes noticias, sobre todo por el nivel que estaba mostrando al principio. Obviamente, Ricky no ha estado tampoco fuera todo el tiempo, entonces es una ventaja porque a lo mejor no pierde tanto el paso de cuando dejó de jugar ahora. Y Shanahan también dijo que con Brock yo necesito que Brock juegue como Brock. Sí, Porque también. si no está a su nivel, o sea, si Brock no puede hacer las cosas que Brock hace, no lo voy a arriesgar. Porque lo que no quiero, y lo dijo varias veces, yo no quiero poner una situación que se vea como le pasó en la semana 4 contra los Jacksonville Jaguars. Y nosotros lo mencionamos. Ese partido parecía que a Brock le faltaba un poco más de brazo, no estaba tan preciso, le costaba, y era precisamente por la lesión, ¿no? O sea, y tuvo que jugar forzar. porque Mac Jones estaba más lesionado que él ese día. Imagínate, Exacto. a ese grado ha llegado el problema de las lesiones. Que es lo mismo que digo que pasa en la línea defensiva y las cosas que ha pasado, por ejemplo, ahorita mencionamos con los linebackers, que con todo y que Tatum ha tenido un buen partido, que Edith a lo mejor tiene un partido decente, obviamente hay cosas que ya no pueden hacer o que no están al nivel porque ellos mismos no están al 100% y no tienen a alguien detrás de respaldo para que pueda venir y hacerlo. Entonces, llega un momento que esta idea del next man up, pues ya no hay next man. O sea, no es el hecho de que, bueno, es que el de atrás pues es peor. No hay nadie. O sea, ya no hay otro jugador detrás que pueda hacerlo. O sea, ¿están ellos o están ellos? No hay más. Y eso, pues, obviamente, ha sido el problema. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso esto obviamente pues no es oficial, pero Kyle Shanahan sí lo aceptó, sí lo mencionó en la conferencia de prensa, porque tú sabes, siempre le van a preguntar durante la conferencia que si los 49ers sí trajeron para hacerle una prueba. Mucho ojo, es una prueba nada más le hicieron a Asante Samuel Jr., porque acuérdate que él tuvo una cirugía de fusión espinal, ¿no? En abril, algo pues muy, muy serio. Y ha estado visitando, mejor dicho, a diferentes equipos para que le realicen una prueba, para observarlo cómo está. Y dijo Shanahan, sí, efectivamente, sí, los 49ers le realizaron una prueba, pero aún todavía los entrenadores no me informan cómo lo observaron. Nosotros, obviamente, si se da algo oficial, pues les daremos la noticia, pero es interesante también. Ojalá que le hayan visto algo bueno. No sabemos, pero sí dijo Kyle Shanahan que por lo menos le realizaron una prueba a Asante Samuel. Sí, bueno, Jr. Asante Samuel, que va más con el... O sea, sabemos que Asante Samuel fue uno de los mejores cornerbacks, sí, ¿no? su papá, en su momento. Y él estaba, antes de esa cirugía, estaba jugando a gran nivel. Exacto. Porque la cirugía la tuvo en abril. En abril. ¿No? Sí. Te digo, o sea, obviamente piensas en Asante Samuel y sí, él arranca su carrera, ¿no? Como también me parece que era con los Atlanta Falcons, ¿no? Que arranca su carrera Asante con Samuel. Los Chargers, no, el Junior, sí. con los Chargers, ¿no? Los Chargers. Pero no, bueno. Sí. Mentira, ya sé. Fue al revés. Asante Samuel estuvo primero en Filadelfia y después termina su carrera en los Falcons. Pero es cierto, empieza con los Chargers, tiene lamentablemente esa lesión, una lesión muy seria. Y yo creo que eso es parte fundamental de lo que están analizando, ¿no? Porque eso no es una lesión fácil de regresar. Claro. Ahora, también, a lo mejor es una línea donde tienes menos... Porque para mí, otra vez, el problema realmente está en la línea defensiva, ¿no? O sea, un jugador en la secundaria... Es cierto, tener un corner élite pues nunca sobra. Y sobre todo si lo puedes tener a lo mejor a un precio un poco más accesible, precisamente porque viene regresando a la elección y todavía tiene... No, incluso si estuvieras en su nivel y llegaras a algún acuerdo, obviamente pues eso es pura especulación aquí, pero podrías regresar a Dimo Lenore a la posición de Nickel. Entonces, no sé, pero por lo menos le hicieron la prueba a ver cómo lo... A ver, que no, obviamente los Niners no fueron el único equipo que lo tuvo a prueba. Sí, también otros equipos lo hicieron. Creo que estuvo en 6 o 7 equipos, entonces vamos a ver al final qué termina sucediendo. Pero bueno, al final de cuentas, digo, la gran ventaja que yo creo que tiene el equipo con todo esto es que a pesar de todo, a pesar de este partido, y ojo, creo que desde los 5 años que yo tengo aquí en el equipo, creo que es la peor derrota en cuanto a puntos que le he visto al equipo, porque incluso... El año pasado que estaban lesionados, creo que en ningún momento fueron 42 puntos. O sea, literalmente creo que de los 5 años que tengo aquí ha sido la peor derrota que ha tenido el equipo en cuanto a dominio. Tal vez la de los Ravens, aquella de Navidad con las 4 intercepciones. Creo que esa también fue por ahí así, pero en realidad es difícil ver que eso suceda, ¿no? Entonces, te digo, para mí... Bueno, el año pasado tuviste la de los Bills y la de los...
los Green Bay Packers, ¿te acuerdas? Bueno, pero esa, no sé. De visita, pues fue sí, de visita. Para mí se me hizo que fueron de visita y también ahí sí, literalmente creo que había cero con qué competir. O sea, me refiero a con un equipo un poquito más sólido, porque acá la ofensiva pues estaba completa. Sí. En aquellos 2 partidos, o sea, McCaffrey incluso con los Bills regresó ese día y después se volvió a lesionar. Entonces, sí. Fue el juego contra los Bills. Por eso los tengo como más, Brock Purdy no juega contra los Packers allá en Lambeau tampoco, entonces... Ni contra los Bills, si mal no recuerdo. Tampoco. Sí, entonces... pero bueno, ahora el próximo rival será otro de división, otro rival divisional, los Cardenales de Arizona. Y los 49ers los estarán visitando este domingo. Ese juego es a la 1:05 de la tarde, horario del Pacífico. Eso quiere decir que en horario de la Ciudad de México va a ser a las 3:05 de la tarde. Para que no se lo pierda, lo puede escuchar en español por W Radio, W Deportes, en 49ers.com y en la aplicación oficial de los 49ers. Ahí los estaremos esperando con toda la acción, los comentarios de mi compañero Carlos Justice y la narración de su servidor Jesús Zárate.